En el capítulo 2 vamos a observar lo que son básicamente los libros de inventarios y balances. En el concepto genérico, los libros de inventarios y balances están determinados por su aspecto legal como un libro obligatorio, de foliación simple, y esto implica que la enumeración de sus páginas es en forma simple: 1, 2, 3, 4, etc. ¿Qué se registra en este libro de inventarios y balances? Dice: por cuenta propia y bajo responsabilidad, en estos libros deben estar registrados todos los inventarios que determine el empresario o el propietario del negocio, bajo su firma y responsabilidad. Estos libros de contabilidad nos permiten determinar lo que son la comparación de los activos con los pasivos para poder definir el capital con el que cuenta la empresa al inicio de sus operaciones. En el artículo 37 del Código de Comercio se determina que el libro de inventarios y balances se iniciará reflejando el inventario que deberá formar el comerciante o propietario del negocio al iniciar sus actividades comerciales. El artículo 37 es claro al determinar que toda empresa al inicio de sus operaciones debe levantar un inventario, debe estructurar un inventario. Y cuando hablamos de inicio, no significa que por primera vez la empresa se pone en marcha y ahí terminó su inventario inicial, no. Esto determina que al iniciar el periodo económico y al finalizar se tienen que ejecutar levantamiento de inventarios. Por eso es que vamos a ver en lo posterior las clases de inventario. ¿Qué es un inventario? Un inventario es la relación pormenorizada, detallada y valorada de todos los activos, de todo lo que posee la empresa, de todo lo que tiene bajo su propiedad para el desarrollo de sus actividades. Dice, cuando se toma un inventario hay que guardar ciertas determinaciones que nos permiten definir lo que son las características de lo inventariado. Características de lo que se toma como inventario. Dice, deben guardarse como por ejemplo modelo, talla, serie, color, marca. Son características que no se deben dejar de determinar en lo que es el levantamiento de los inventarios. ¿Con qué partes cuenta un inventario? El inventario está determinado, dice, en las siguientes partes: activo, pasivo, resumen y balance del inventario. ¿Qué es el activo? El activo, dice, es todos los bienes y derechos que la empresa tiene para su desarrollo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo es las deudas y obligaciones que la empresa contrae. ¿Frente a quién? Frente a Estado. ¿Por qué? Por tributos. Obligaciones que contrae frente a sus trabajadores por las remuneraciones. Obligaciones que contrae frente a instituciones públicas por los tributos y cotizaciones. Frente a terceros, frente a proveedores. A ellos están denominados los pasivos. ¿En qué consiste el resumen? El resumen es la comparación entre ambos, entre el activo y el pasivo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar el capital. Es una resta aritmética, ¿no? Es una operación que determina la diferencia entre el activo y el pasivo. El balance del inventario. Este es el principio de la partida doble. ¿Por qué? Porque al convertir las cuentas del activo en cuentas deudoras y las cuentas del pasivo en cuentas acreedoras, estamos determinando el equilibrio, el balanceo de lo que es el debe y el haber. Lo que es el deudor y lo que es el acreedor. El principio fundamental de la partida doble nace aquí, en la cuarta parte del balance del inventario, que no es más que, en resumen, determinar las cuentas del activo como cuentas de ingreso o debe y las cuentas del pasivo como cuentas de egreso o haber. Esas son las partes que contiene el inventario. La clasificación de los inventarios. Los inventarios están clasificados en tres
tipos de inventario: el inventario inicial, el inventario de situación y el inventario final. El inventario inicial es aquel inventario que se practica al inicio de las operaciones. ¿Cuándo se inician las operaciones en el Perú? Bajo el sistema tributario, 2 de enero de cada año. Cuando la empresa por primera vez se pone en marcha, estas dice pueden determinar un inventario inicial en cualquier época del año, o sea, en cualquier determinación en la que definen como fecha de inicio de sus operaciones. Mientras que el inventario de situación es un inventario especial que se practica cuando hayan sucedido hechos, cuando hayan sucedido acontecimientos especiales, como por ejemplo sismos, robos, sustracciones, pérdidas, ¿no? O desastres naturales en su conjunto, para medir la situación en la que se encuentra la empresa al momento o luego o posterior al hecho. El inventario final. El inventario final es aquel inventario que se determina al 31 de diciembre de cada año. ¿Qué empresas están obligadas a determinar estos inventarios? Todas las empresas. Todas las empresas están definidas a determinar tanto el inventario inicial como el inventario final. Algunos casos que se presentan meridiana y cotidianamente en la vida práctica de inventarios, podemos mencionar, por ejemplo, el inventario con una cuenta en el activo sin pasivo, varias cuentas en el activo sin pasivo, o viceversa, ¿no? Una cuenta en el activo, otra en el pasivo. Cuando el activo es mayor que el pasivo, cuando el pasivo es mayor que el activo, cuando hay equilibrio entre el activo y el pasivo. Y aquí nace la determinación de los diferentes capitales. Cuando el activo es igual que el pasivo, se denomina capital nulo o capital cero. Cuando el activo es mayor que el pasivo, se denomina capital positivo. Cuando el activo es menor que el pasivo, se denomina capital negativo. Esos son los casos típicos que se presentan en cada uno de los aspectos del inventario. El rayado y su utilización del libro de inventarios y balances está definido a algunos elementos técnicos, de los cuales cada uno que es ejecutante de estos libros puede plasmarlo de acuerdo al criterio que define. Pero vamos a enmarcar algunos puntos en los que se puede definir el uso del rayado del libro de inventarios y balances. Por ejemplo, en la primera línea horizontal que determinamos, se ha definido para ubicar o determinar la denominación del libro. La denominación del libro y nombre o razón social de la empresa. Esto permite determinar que en la denominación se debe definir libro de inventarios, tanto pueden ser inicial, de situación o final, de acuerdo a la determinación que se esté ejecutando. En la línea central que separa el primer renglón se define el periodo o la fecha en la cual se está ejecutando. El periodo o la fecha de ejecución del libro. Luego, cada uno de estos elementos, espacios, están determinados a un uso correcto. En la primera determinación tenemos, por ejemplo, este espacio que está enmarcado en la flecha, está determinado para definir las cantidades. Las cantidades. Posteriormente, al hacer una aplicación práctica,
del uso de este papel o de este rayado, voy a enmarcar cada uno de los espacios a utilizar. La segunda determinación está determinada para la cuenta general. Para la cuenta general. El siguiente espacio está definido para la subcuenta. Para la subcuenta. El espacio central, que es el más amplio, está determinado para definir los conceptos, detalles, que determina una especificación amplia de lo que es el registro. ¿A qué se refiere la operación registrada? En el siguiente espacio está determinado para las cantidades parciales. Cantidad parcial de las subcuentas. En el siguiente espacio está determinado para la definición de las cantidades totales de las subcuentas. Y finalmente, el último espacio está determinado para las cantidades totales de las cuentas generales. Eso es la determinación del uso del papel contable para la ejecución de un inventario. Básicamente, cada uno de estos espacios tiene su connotación de apreciación de quién lo esté ejecutando o quién lo esté registrando. A eso se denomina la aplicación del criterio. Que no cambie el resultado es aplicación de criterio. Pero si el criterio es en la determinación de cambiar los resultados que se definan, esto no va a determinarse como aplicación del criterio. En este papel enmarcado voy a hacer la determinación del uso de cada uno de estos espacios que definen cada apreciación dada. Por ejemplo, si nosotros queremos la determinación de denominar al libro contable que estamos definiendo, y si esto se determina como un libro de inventarios y balances inicial, nosotros aportamos el libro de inventarios y balances en la definición de lo que es inventario inicial. Dado esto, en la denominación del libro se va a determinar, por ejemplo, el libro de inventarios inicial. Inicial, ¿por qué? Porque está determinando el inicio de las operaciones. Inventario inicial de comercial si se quiere Jenny, por ejemplo, sociedad anónima cerrada, estoy denominando a un libro de inventarios inicial de una sociedad anónima cerrada, razón social. ¿Cuándo se determina un nombre comercial? Cuando la empresa es de una persona individual. Razón social cuando es capital de aportantes. Al periodo, por ejemplo, al 10 de enero del 2006. Aquí se cumplen algunos
aspectos técnicos que nos permite determinar los sistemas y registros de contabilidad analizados en la anterior exposición. Dice, el sistema de registro contable debe estar definido en la expresión, en castellano y en moneda nacional. Eso implica que debo reflejar en la parte central de lo que es las cantidades. Fíjense, las tres partes finales de la determinación del uso del papel contable están determinadas a cantidades. Estas deben estar expresadas en el sistema monetario nacional, el cual es los nuevos soles. Determinamos, por ejemplo, el registro de una operación de inventarios en el cual se define, por ejemplo, vamos a registrar una cuenta del activo, que lo vamos a analizar posteriormente. Esto está determinado, dice, en la expresión monetaria nacional, que debe estar configurado en el signo que se determina. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos registrar en la cuenta 10, cuya denominación es caja y bancos, lo que contiene caja y bancos, esto nos va a determinar en la divisionaria 101. Fíjense, estamos utilizando lo que nos ha determinado el rayado. Cuenta principal, cuenta auxiliar o subcuenta. En la cuenta 101 tenemos caja. En la divisionaria 10.1.1 podemos especificar al dinero en efectivo. Y en el uso de las columnas de cantidades tenemos, por ejemplo, dinero en efectivo 10.000. No tenemos más. Determinamos que en caja tenemos 10.000. No tenemos más. Prolongamos la línea de sumatoria para definir que en caja y bancos tenemos 10.000. Ahí está dado el uso del libro contable en su aspecto de uso del rayado. ¿Qué más contiene esto? Dice las cantidades. En esta columna de cantidades, básicamente lo que se tiene que anotar son las cantidades que determinen, por ejemplo, en mercancías. No podemos registrar en cantidades dinero. No podemos. ¿O sí? Podemos expresarlo, pero siempre y cuando seamos más específicos, y les decía que esto es la columna de las especificaciones y los conceptos básicos que debe determinar el registro. Sí podemos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, a nivel de 5 dígitos, la 10.1 o la 10.1.1, 20 billetes de 50 soles. Estoy expresando la cantidad, fíjense, de 20 billetes a 50 soles, que me va a determinar un monto de 1.000 soles. Ese es el uso de la determinación del rayado del papel contable para la determinación de los inventarios. Técnicas de reconocimiento de las cuentas del activo y pasivo. Esto va a permitir al estudiante en forma clara, precisa, determinar qué cuentas se enmarcan como activo y qué cuentas se enmarcan como pasivo. Esta es una nueva forma de hacer pedagogía aplicada a la contabilidad. Esto es una propuesta que debe estar sujeta a la evaluación de todos y quienes observan esta aplicación de este sistema o de esta técnica de reconocimiento. No es una determinación ya dada. Estamos proponiendo. ¿Para qué? Para que todos los que lo ausculten puedan hacer llegar su sugerencia. Una de las técnicas que se han ido aplicando en la enseñanza de la contabilidad es a la que se llama la técnica de la interrogante. ¿En qué consiste la técnica de la interrogante? En levantar preguntas y autorresponderse. Esta es una aplicación básica de lo que es la técnica de la interrogante para poder definir lo que es activo y pasivo. Pero antes,
¿Qué se debe tener en cuenta para poder determinar la aplicación de esta técnica de reconocimiento? Se deben tener a la mano dos conceptos básicos: el concepto de activo y el concepto de pasivo. El concepto de activo genéricamente habíamos dicho que es el conjunto de derechos y bienes que la empresa posee. El pasivo habíamos conceptuado como el conjunto de obligaciones y deudas que la empresa contrae en el desarrollo de sus actividades comerciales. En base a esos dos conceptos, hacemos la aplicación de la técnica de la interrogante. Plantearemos algunos ejemplos básicos y rápidos, como por ejemplo, para poder reconocer si el dinero que tiene la empresa con la determinación de estos dos conceptos de activo y pasivo, la aplicación de la técnica de la interrogante es más sólida. Dada que, por ejemplo, si la empresa tiene dinero, en forma rápida el estudiante no va a poder reconocer si este es dinero, si este dinero es activo o es pasivo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado básicamente a determinar en un conjunto de listado, esto es activo, y otro conjunto de listado, este es pasivo. Hoy plantearemos la técnica de la interrogante para poder determinar si esto es activo o es pasivo. ¿Cómo funciona la técnica? De la siguiente forma: se levanta la interrogante con el término específico que determina, ¿no?, esta operación. Dice: ¿qué es el dinero? Fíjense, hemos levantado la interrogante con el término clave, o sea, con el término que queremos reconocer si es activo o pasivo. ¿Y cuál es el término clave? Dinero. Y si no tenemos la determinación rápida de responder en una respuesta, determinamos la posibilidad de jugar con 4 determinaciones posibles. En una repregunta, la repregunta: el dinero será derecho, bien, obligación o deuda. En una repregunta, si no estamos seguros en una respuesta lógica y rápida, repreguntamos diciendo: ¿el dinero será un derecho, un bien, una obligación o una deuda? Por concepto, el dinero dicen que es un bien, ¿no es cierto? El dinero es un bien. Entonces, ya está determinado que los bienes son activos. En forma rápida reconocí que este dinero es representación de activo. Y lo posterior ya viene en el uso y manejo del plan contable general revisado. ¿Con qué cuenta lo represento? A este activo lo represento con la cuenta 10, caja y banco. Esa es básicamente la aplicación de la técnica de la interrogante. En otro ejemplo que podamos plantear, en el ejemplo 2, por ejemplo, vamos a determinar que existen letras por cobrar. Si preguntamos, como se dice, a boca de jarro, ¿qué es activo o pasivo?, difícilmente el estudiante va a poder responder si este es activo o pasivo. Va a tener ciertas dudas
en que no le permite acertar, o algunas veces acierta, pero en determinaciones prácticas mayormente viene la confusión. Para no caer en esto, entonces nuevamente levantamos la interrogante para preguntar con la palabra clave o el término clave. ¿Qué queremos determinar? Letras por cobrar. Entonces preguntamos, ¿qué son las letras por cobrar? ¿Qué son las letras por cobrar? En una repregunta se puede definir, por ejemplo, a la repregunta, las letras por cobrar serán derechos, bienes, obligaciones o deudas. Repreguntamos. Las letras por cobrar serán derechos, bienes, obligaciones o deudas. Derechos. Las letras, dice en la respuesta, son derechos. Lógicamente, porque tenemos el derecho de cobrarle a quien le otorgamos crédito. No tenemos la obligación. No estamos en la obligación de cobrarle. Estamos en el derecho de cobrarle. Tenemos los derechos de cobrar. ¿Es cierto? Entonces, por eso, las letras por cobrar son derechos. Los derechos están determinados como activos por concepto. Ya reconocí que esta operación es un activo definido. En una tercera propuesta de ejemplo, en el ejemplo 3, vamos a determinar que tenemos facturas por pagar. La interrogante será, con el término clave, ¿qué son las facturas por pagar? Si no funciona la respuesta rápida y directa, entonces determinamos la repregunta. La repregunta será las facturas por pagar. Facturas por pagar serán derechos, bienes, obligaciones o deudas. Obligaciones. Las obligaciones están enmarcadas como pasivos. Esto es igual a un pasivo que posteriormente, con el análisis del plan de cuentas, podremos determinar con qué cuenta lo representamos. Estos son algunos aspectos del uso de la técnica de la interrogante para poder determinar lo que son las cuentas del activo y pasivo en un reconocimiento efectivo, en un reconocimiento preciso. Ya limitándonos a determinar, enmarcar al estudiante un listado de los que son activos, otro listado que son pasivos. Nosotros fácilmente podemos mostrar una cuenta del activo como pasivo y una cuenta del pasivo como activo, de acuerdo a la determinación de los resultados. Luego de analizar estas técnicas de reconocimiento de las cuentas del activo y pasivo, vamos a pasar a determinar un ejercicio práctico de estructura del libro de inventarios y balances. Para ello, vamos a hacer uso de cada uno de estos espacios determinados para definir las 4 partes estructurales de un inventario y balances para poder determinar la conclusión de este capítulo referente a libro de inventarios y balances.